Muchas gracias por esta invitación y por la presentación y muchas gracias a ustedes por estar acá un sábado con sol a la tarde, listos y preparados para hablar de inteligencia artificial y desinformación. Me da mucha fe ver la cantidad de gente que hay acá y que estamos todos interesados en este tema, así que gracias. Solo para empezar, Chequeado. Quizás conocen algo de Chequeado, si conocen algo probablemente lo que han visto son nuestras publicaciones en las que tomamos contenidos que andan circulando o frases de figuras públicas y vemos si lo que dicen es verdadero o falso. Por ahí vieron algo con una categoría verdadero, falso, engañoso, insostenible. Eso por ahí es lo más visible del trabajo que nosotros hacemos, el fact-checking, chequear qué de lo que se está diciendo y lo que está circulando es cierto o no. No es lo único que hacemos, también tenemos un área de educación porque pensamos que desarrollar el pensamiento crítico es clave si queremos luchar contra la desinformación y vamos a hablar un poquito de esto hoy también. Tenemos también un área de innovación porque creemos que necesitamos desarrollar muchísima tecnología para contrarrestar mucho de los efectos que tiene la desinformación y eso nos puede permitir escalar nuestro trabajo y hacer nuestras cosas de manera más eficiente. Y tenemos un área de impacto que es justamente donde estoy yo. Esto solo para contarles, Chequeado, estamos basados acá en Argentina, mucho de nuestro trabajo es acá, pero mucho de lo que les traigo viene también de un trabajo muy colaborativo que hacemos. Nosotros creemos mucho en colaborar con otros que tienen los mismos objetivos que nosotros. Esto es LATAM Chequea, por ejemplo, que es una red de chequeadores en América Latina con organizaciones en muchísimos países y que tenemos desafíos parecidos. Eso como presentación, entramos de lleno en el mundo de la desinformación. Seguro que han escuchado hablar un montón de desinformación, todos decimos que es un problema. Solo para ponernos de acuerdo sobre de qué es la desinformación cuando hablamos de esto, son contenidos falsos o engañosos que circulan sobre todo por redes sociales, no solo por redes sociales. La desinformación existía mucho antes que las redes, hubo rumores, campaña sucia, propaganda desde siempre, no es algo que apareció con las redes. Pero sí es cierto que hoy con las redes eso se multiplicó y además todos nos volvimos muchas veces sin querer, potenciales vectores de desinformación, que podemos terminar compartiéndola sin saber que estamos compartiendo una desinformación. Y estos contenidos dicen cosas que no sucedieron, o sacan de contexto, o tergiversan la información para hacerte pensar algo que no es realmente así. Y esto no ocurre en un vacío. ¿Por qué circula la desinformación? Si hubiese gente que quiere promover contenidos falsos y todo el resto de nuestro ecosistema informativo funcionase perfecto, no llegaría muy lejos. El problema es que tenemos justamente un ecosistema con muchos problemas donde se viene a insertar la desinformación. Ese ecosistema incluye en algunos casos excesos de información. Si les suena raro hablar de excesos de información, por ahí vale la pena acordarse de algo que parece que fue en otra vida, pero que fue la pandemia hace 4 años. No sé cómo la vivieron ustedes, pero en marzo de 2020 escuchábamos información sobre qué es un virus, cómo circula, cómo se contagia, puede pasar de humano a humano, qué están haciendo las autoridades, qué están haciendo las autoridades en China, qué están haciendo las autoridades en Italia, qué está pasando en Argentina, cuántos casos llegaron, cómo se están expandiendo, ¿sirve usar un barbijo o no sirve usar un barbijo? Toda esa cantidad de información que si son como yo, nunca habían dedicado más de 5 minutos a pensar qué es un virus, era un montón de información que estaba llegando. Y pasa lo mismo, no sé, en unas elecciones. 2 semanas antes de las elecciones, de repente es, bueno, ¿quiénes son los candidatos? ¿Dónde voy a votar? ¿Qué tengo que votar? ¿Qué están proponiendo? ¿Qué dicen sobre tal tema? Todo eso viene junto y en ese exceso de información es mucho más fácil que se cuele la desinformación. A eso le sumamos que, por buenas razones y por malas razones también, hay poca confianza muchas veces en las autoridades públicas. Entonces, que una autoridad salga a decirme esto es falso, a mí no me basta para creerlo. Y eso también ayuda a que cuando hay efectivamente desinformación, pueda llegar más lejos y circule más. Y en el medio también hay amplificadores, porque es cierto que cualquiera de ustedes, yo, cualquiera de nosotros podemos compartir sin querer una desinformación, pero hay gente que tiene mucho más responsabilidad y mucho más llegada. Y hay periodistas, políticos, figuras públicas, actores, modelos que comparten desinformación y le dan legitimidad y la hacen llegar muchísimo más lejos. Y la desinformación aprovecha muchas veces todos los temas sensibles que hay dando vuelta, explota nuestros prejuicios y así logra llegar más lejos. ¿Quiénes están detrás de la desinformación? Hay distintas motivaciones que pueden llevar a compartir o generar desinformación. Hay cuestiones monetarias, la desinformación genera emociones muy fuertes, hace que la querramos compartir, llega lejos, mucha gente hace clic y eso se puede monetizar en muchas plataformas. También puedo generar a gente que me sigue muy fielmente con las desinformaciones que doy, entonces después me compran un seminario, una charla o hasta las falsas curas que estoy vendiendo. Hay cuestiones que son por convicción o por política, quizás lo más clásico en política es pensar una desinformación que va a dañar a mi opositor, pero también hay
cosas de convicción que van más allá de eso. Si pensamos, por ejemplo, en quienes se oponen a las vacunas, tienen una convicción muy fuerte de que las vacunas son peligrosas o que no sirven y comparten cantidad de desinformación de la que están fuertemente convencidos en muchos casos. Y por supuesto puede ser por ignorancia. No sabemos que se trataba de algo falso. Para difundir esto se usan distintas redes y las distintas redes se usan de maneras un poco distintas. Hay sistemas cerrados que muchas veces se usan para coordinar una acción de desinformación y después se usan redes mucho más abiertas para como vitrina. Y por ahí en esas vitrinas quienes desinforman se cuidan un poquito más, sobre todo los que lo están haciendo a propósito, ¿no? Se cuidan un poquito más, dicen algunas de las desinformaciones, pero por ahí no las más escandalosas, porque si hay moderación en esa plataforma podrían tener sanciones. Entonces esas cosas más escandalosas las dejan para espacios más cerrados donde coordinan y comparten mucho más de las teorías conspirativas o de cosas más extremas que en las grandes redes sociales. Y tratan muchas veces, uno ve una desinformación puntual, una cosita falsa acá, una cosita falsa allá. Todas esas juntas muchas veces van construyendo una narrativa más general, una historia más general. Por ejemplo, tratar de quitarle legitimidad al proceso electoral. Entonces quizás una desinformación dice que acá hubo una irregularidad, otra dice que pasó esto chiquito y todo junto se va sumando para darte una narrativa general de que algo no está funcionando de manera transparente basado en desinformación. Este es un ejemplo que les traje nada más para entender un poco por qué importan las motivaciones. Cuando estábamos en el medio de la pandemia, había una desinformación que circulaba mucho, no sé si se la acuerdan, pero que decía que el 5G estaba vinculado al COVID. Y en algunos casos era que el 5G ayudaba a que se transmita el COVID, en otros casos era que las vacunas tenían un microchip que después iba a ser controlado con el 5G y distintas versiones de esto, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención algo que es, esta desinformación surgía, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en China, en distintos países que tenían 5G. Pero en Argentina no había 5G en ese momento. Entonces me decía, ¿cómo puede ser que esté circulando una desinformación que claramente no tiene lógica? Que si el COVID está vinculado al 5G, ¿cómo puede estar circulando en Argentina si no hay 5G? Y lo que me pareció interesante de esto es que empezamos a investigar un poco más en profundidad quién lo estaba compartiendo y encontramos que había como 3 grupos un poco distintos. Un grupo era gente de una tendencia más nacionalista que le preocupaba una pérdida de la soberanía nacional. Entonces decían, la pandemia y todas estas cosas le están quitando soberanía al Estado Nacional argentino y la tecnología va en la misma línea al 5G y por ende compartían estas cosas. Había otro grupo que eran más antivacunas, que en general creían en muchas teorías conspirativas, no confiaban para nada en la evidencia y compartían esto. Pero hay un tercer grupo que me pareció el más interesante justamente para entender cómo la desinformación funciona y eran grupos militantes, activistas medioambientales que lo que decían es, en algunos casos cuando se implementaron o cuando se empezaron a utilizar algunos agroquímicos en la Argentina, nosotros sentimos que no se hizo suficiente prueba sobre el impacto que eso podía tener sobre la salud de la gente que vivía alrededor. Entonces no le confiamos al Estado para que nos cuide. Y si no le confiamos en ese caso y vimos que no nos cuidó ahí, ¿por qué nos cuidaría el 5G? ¿Por qué que el Estado me diga o las autoridades me digan que el 5G es inocuo? Para mí no es suficiente, necesito más pruebas que eso. A partir de eso circulaban desinformación. Digo, su manera de contraatacar con esto era con contenidos que eran falsos. Pero creo que es más fácil entender las motivaciones que están detrás de eso y cuánto nos juegan nuestros propios miedos cuando compartimos desinformación y en lo que terminamos creyendo. Algunas de las estrategias que usan quienes desinforman, seguro que las han visto muchas en redes, pero son fotos y videos fuera de contexto. Esto es de lo más común que venimos viendo. Falsos titulares con la gráfica como si fuera un medio de comunicación, muchas veces en placas en redes sociales, por ejemplo, con una declaración que no existió, falsas cuentas de redes sociales y algunas otras cosas que vemos circular mucho. Y hasta acá ustedes me van a decir todo muy bien. ¿Y la inteligencia artificial? ¿Y por qué? Todo esto que les cuento es para decirles, ya estábamos en un momento complicado con la información y con nuestro ecosistema informativo. No es que estábamos en un mundo perfecto en el que todos los ciudadanos podíamos acceder fácilmente a buena información confiable, sabíamos dónde ir a buscarla y nos llegaba perfecto. Ya estábamos en un mundo complicado. Ya a esto se le suma la inteligencia artificial. Y creo que hay 3 formas grandes en las que la inteligencia artificial puede afectar a nuestro ecosistema informativo. Uno, creo que es lo primero en lo que todos pensamos cuando vimos la capacidad que tiene la inteligencia artificial para generar videos, audios, imágenes falsas, van a crear contenidos falsos. Esta, por ejemplo, la foto que tienen de fondo era supuestamente una entrevista en la que Joe Biden hablaba de Milei, cosa que nunca ocurrió esa entrevista en particular. Esto es lo que dijimos, esto va a ser una locura. La cantidad de falso contenido que va a empezar a circular, en el que va a ser dificilísimo de chequear, va a ser enorme. Hasta ahora
no hemos visto tantísimo de esto. Hay contenido falso, les estoy mostrando un ejemplo justamente acá y ustedes seguro han visto otros en esta semana. Sin ir más lejos, circularon imágenes falsas generadas con inteligencia artificial y demás. Pero no fue una explosión de contenidos como temíamos que sea, lo cual no quiere decir que no ocurra en el futuro. Pero por ahora no ha sido tan dañino como hubiésemos esperado que sea en un principio. Creo que otra de las líneas en la que la inteligencia artificial nos puede complicar mucho es que genera contenidos de baja calidad. Y este es un ejemplo de un estudio que se hizo en que los chatbots en la Unión Europea daban información errónea involuntaria antes de las elecciones. Entonces, yo necesito saber información de cómo ir a votar, de quiénes son los candidatos, de lo que sea, y le pregunto a mi chatbot favorito y me contesta cualquier cosa. No es que a propósito me esté desinformando, es que simplemente alucina, me da una respuesta incorrecta y si yo me quedo solo con eso, termino estando desinformada. Y esto probablemente empeore con el tiempo, porque muchos de los sitios de noticias y de información más prestigiosos no le están permitiendo a muchos de los creadores de estos chatbots generativos que saquen información de sus sitios. Lo cual quiere decir que probablemente ahora estén sacando información de sitios de peor calidad. Y como también hay todo un negocio montado alrededor de generar sitios de baja calidad con las palabras claves que le pueden gustar a Google o a otros buscadores para atraer tráfico y monetizar eso, lo más probable es que terminemos inundados de sitios con contenidos de baja calidad, pero no es gente que a propósito quiere desinformarte ni que tiene un plan maquiavélico. Simplemente están produciendo contenido en muy gran volumen que nadie revisa, de muy baja calidad, que va a venir a traerle más caos a todo nuestro ecosistema informativo. Entonces, cuando nosotros querramos googlear buena información, hay más chances de que terminemos en contenidos de muy baja calidad y que eso nos baje nuestra capacidad de informarnos bien. Y la tercera línea en la que creo que la inteligencia artificial nos puede afectar mucho nuestro ecosistema informativo es que siembra dudas sobre qué es real. Que es un poco esto. ¿Cómo vamos a saber qué es cierto y qué no es cierto? Y puse esta foto, que es el ejemplo de la princesa en Inglaterra, que es una mujer grabando un video para contar que tiene cáncer y la primera reacción de muchos fue, eso está generado con inteligencia artificial. Y ahí es cuando te das cuenta cómo está cambiando en un momento muy crítico en que alguien te está compartiendo algo tan traumático, empezamos a pensar que ya no es real y que todo puede ser falso y todo puede ser generado por inteligencia artificial. Y como les decía antes, esto tampoco ocurre en un vacío. Digo, unas semanas antes, las autoridades mismas habían compartido una foto manipulada de ella para hacer parecer que estaba bien y no estaba. Entonces, hay buenas razones para desconfiar también. No es que veníamos con un lazo de confianza perfecto y de repente la gente, porque sí, se empezó a preguntar si esto era falso o no. Hay razones para que lo dudemos, pero el resultado sigue siendo el mismo. Sigue siendo que esto nos empieza a generar un cuestionamiento sobre todo lo que vemos. Y nos va a costar cada vez más saber qué es real de lo que estamos viendo y tener herramientas para saber en qué podemos confiar. Por supuesto, la inteligencia artificial también se puede usar para el bien, más allá de estos efectos negativos que podemos ver, y que estos son solo 3. Sospecho que iremos desarrollando otras líneas y pensando en otras formas en las que nos puede afectar más adelante. Pero por supuesto que también se puede usar a nuestro favor. Estos son algunos ejemplos de cómo estamos usando la inteligencia artificial nosotros en Chequeado. Tenemos un sistema que nos ayuda a identificar qué frases son chequeables y por lo tanto nos acelera el proceso para saber de todo lo que se está diciendo, qué contiene hechos y datos que nosotros desde Chequeado podríamos chequear e intervenir en la discusión, para detectar datos que ya tenemos verificados y entonces nos dice, mira que esto ya lo chequeaste acá y acá están los datos que te pueden servir para volver a chequear esta información, para identificar desinformación que está circulando en redes o para hacer transcripciones en tiempo real que también nos ayuda muchísimo. Este, por ejemplo, es un ejemplo de la transcripción en vivo que usamos nosotros cuando hacemos chequeos en vivo justamente y que nos permite llegar a estos resultados mucho más rápido, que es hacer nuestros chequeos mucho más rápido, porque nosotros sabemos que el tiempo que pasa entre que alguien dice una frase y nosotros salimos a desmentirla o a confirmarla afecta mucho el impacto que nosotros vamos a tener sobre esa discusión. Si se dice algo falso y nosotros llegamos 3 semanas después, la gente ya se olvidó de lo que se dijo y ya pasó a ser parte de lo que se conoce. En cambio, si lo hacemos justo después, tenemos mucho más chances de tener un impacto. Y en eso, a nosotros la inteligencia artificial nos ayuda un montón a acelerar nuestros tiempos de trabajo y a ser más rápidos. Y hay también algunas herramientas que nos pueden ayudar a detectar contenidos que fueron generados con inteligencia artificial. Estos son algunos de los distintos sistemas que se han desarrollado para usarlo, pero antes de que nos entusiasmemos mucho con una solución tecnológica para esto, les cuento que no funciona siempre tan bien. Es una herramienta más que podemos usar y nos puede servir, no siempre resuelve todo. Este es un ejemplo, por ejemplo, pones esta foto
en este caso en High Moderation, y te dice 92% de chance de que sea generado con inteligencia artificial. Efectivamente lo era, correcto, esto es generado con inteligencia artificial. Pero en otros casos no funciona tan bien. Esta es una fotografía, por ejemplo, que se presentó en un concurso, que ganó. Vos le preguntás a la misma inteligencia artificial y te dice 41% de chances de que sea generado con inteligencia artificial. O sea que si tuvieras que basarte solo en esto, dirías, es una imagen real. Y resultó que no, era un artista que lo había hecho a propósito y que después difundió que efectivamente había generado la imagen con inteligencia artificial. Entonces, la tecnología nos puede ayudar, pero no es algo que vayamos a poder resolver solo con tecnología, vamos a necesitar otras cosas también. ¿Qué más necesitamos? Desarrollar mucho nuestro espíritu crítico. Y acá, esto, ¿se acuerdan de la foto del Papa con la campera? Era buena. Hay un montón de cosas para mirar, para revisar en los detalles, para aprender a desarrollar nuestro ojo para identificar cosas que fueron generadas con inteligencia artificial. En general, los objetos no se ven bien, algunas cosas salen mal, los ojos, las manos. Muchas veces la persona que está en primer plano por ahí sale bien, pero si vamos a ver el alrededor no está tan bien hecho, hay por ahí figuras que se derriten en el fondo, hay cosas que quedan muy raras. Entonces tenemos que desarrollar nuestra capacidad para ir viendo qué de eso es realmente generado con inteligencia artificial y qué es real. Pero todo esto, acá tenemos otro ejemplo de lo mismo, de hacer búsquedas inversas en Google, chequear si hay noticias en otro lugar. Porque una de las cosas que creo que nos lleva a esto es que, y sobre todo a medida que más avanza la inteligencia artificial, muchas de estas cosas que les decía las va a resolver mucho mejor. Lo que hoy no lo hace bien, por ahí en 6 meses lo hace espectacular y viendo todos los detalles del mundo, igual no vamos a saber si fue generado con inteligencia artificial o no. Y por eso creo que empezar a pensar en otros recursos puede servir. Pensar en, ¿es una foto que hay una sola foto de este evento o puedo encontrarla en distintos lugares? Por ejemplo, si vemos una foto de una manifestación, pensamos, bueno, esto que pasó es enorme, es importante. ¿Hay una sola fotografía o hay varias fotos tomadas de distintos ángulos de distinta gente que estaba en esa manifestación? ¿Ha sido retomado por algún medio de comunicación? ¿La han chequeado? ¿La han revisado? ¿Hay gente que dé testimonio de que estaba ahí y esto efectivamente ocurrió? Digo, todo lo que nos va a permitir entender el contexto y saber si esto es creíble o no, más allá de la fotografía en sí, saber si esto ocurrió o no. Y esto, bueno, en el caso de los videos, pasa algo parecido, que es todo lo que veníamos hablando, mirar la forma de los objetos, los cuerpos, si parecen objetos clonados. Los videos todavía los hace un poco peor que las imágenes, entonces tenemos un poco más de detalle y un poco más de material para ver, pero lo mismo, lo que hoy parece claramente fácil de identificar si uno lo mira con detalle, quizás en el futuro sea mucho más difícil. Y el problema con todo esto es que si yo se los digo, estoy seguro que todos ustedes están pensando tipo, sí, no debe ser tan difícil, si yo veo una imagen, me pregunto esto, miro el detalle, lo reviso y demás. ¿Cuántas veces cuando estaban mirando redes sociales en los últimos 6 meses y vieron una imagen que les llamó la atención, agrandaron la imagen para ver los detalles y ver cuántos dedos tenía en la mano, o empezaron a fijarse de dónde era la patente del auto que circulaba atrás o si estaba bien definido el edificio que se veía de fondo? Sospecho que muy pocas, a menos que alguien me quiera decir que estuvo haciéndolo intensivamente. Yo sé que yo lo hago muy poco cuando estoy en el modo revisando redes sociales, mirando, disfrutando, relajando un rato. Porque muchas veces el problema no es que no tengamos esa capacidad. El problema es que la usemos en el momento crítico. Y eso es mucho más difícil, porque por ahí hace 10 años, 15 años, cuando uno consumía noticias, era el momento del día en que voy a consumir noticias. Son las 8 de la noche, empieza el noticiero, me siento y veo lo que está pasando. O agarro el diario y me pongo a leer el diario, y es mi momento de consumir noticias. Hoy casi nadie consume noticias de esa manera, y más bien es entre la foto de la mascota de mi primo, el cumpleaños de mi amigo, mi amiga que se fue de viaje y no sé qué, empezamos a mirar cosas de noticias que pensamos que pueden estar en el medio. Y no es que decimos, voy a cambiar mi modo. Ahora que ya vi fotos del cumpleaños de mi primo, me voy a poner en modo noticias y voy a analizar esto con toda la frialdad de mi cerebro. En realidad lo que hacemos es, lo pasamos por encima y decimos, no te puedo creer, qué desgraciado. Y sigo. Y me quedo con eso. Y rara vez voy a volver a revisar todo esto que estábamos hablando. Entonces, muchas veces el problema con todo esto es que más allá de los contenidos particulares, lo que la inteligencia artificial nos vino a sumar de complejidad a lo que ya teníamos va a hacer que tengamos que tener nuestro espíritu crítico más despierto que nunca y eso va a ser más complejo. Y en esto, pensando más allá de estos contenidos en particular que podemos ver, pensar qué podemos hacer, creo que hay varias cosas.
Creo que podemos exigir más transparencias, o sea, creo que las plataformas que están ayudando a que se desarrollen todos estos contenidos deberían traernos soluciones y propuestas para que no nos genere aún más caos y que no repitamos errores del pasado en el que por ahí las plataformas lanzaban cosas al mundo y decían, bueno, después vemos cómo lo arreglamos y vamos resolviéndolo y ellos hacen el lanzamiento y después el problema es una cosa social que tenemos que discutir entre todos, sino que también nos traigan formas de poder ir traciendo esto. Tener más trazabilidad de dónde vienen los contenidos, tener formas de marcar los contenidos que están generados con inteligencia artificial, sería un primer paso que nos podría ayudar. No va a resolver, por ejemplo, el problema de los malos actores. Si un mal actor quiere usarlo, va a saber cómo sacarle esa trazabilidad, va a saber cómo sacar esos datos. Pero sí nos va a resolver el problema del 95% de la gente que lo está usando para jugar, para divertirse, para hacer un pronunciamiento público, para lo que sea, y que no tiene ninguna necesidad de engañar. Pero muchas veces lo que puede pasar es, yo genero una imagen con inteligencia artificial para mostrar algo, para jugar, para lo que sea, lo pongo en redes sociales y alguien lo toma, lo saca de contexto y dice, miren lo que pasó. Y lo que yo quería hacer nunca fue desinformar, fue mostrar algo de manera transparente. Bueno, si pudiésemos ponerle más trazabilidad a esos contenidos, nos podría ayudar por lo menos a identificar todos los casos en los que no hay una intención a propósito de desinformar, que son muchos. Otra de las cosas que necesitamos es generar más confianza, y esto es muy fácil decirlo, re difícil de lograr. Soy muy consciente de los problemas que tenemos para generar más confianza. Pero el riesgo que tenemos de que esta tecnología, sumado a todo lo que hablamos antes, a todos los problemas que ya tenemos con nuestro ecosistema informativo, si a esto le sumamos la inteligencia artificial sin más, podemos terminar en un ambiente de cinismo generalizado en el que directamente no le creemos nada a nadie. Y eso es ideal para los que quieren desinformar. Porque ya ni nos preguntamos cuándo estamos viendo algo real y cuándo estamos viendo algo falso. Y con eso es muy difícil que nosotros como ciudadanos podamos ejercer algún tipo de derecho si perdemos hasta la intención, hasta las ganas de saber qué es lo que está pasando. Y eso para mí es uno de los riesgos más reales. Necesitamos generar más confianza y poder mostrar cuáles son fuentes de información confiables y generar vínculos fuertes para que esa información pueda fluir y quienes necesitan acceder a datos confiables puedan hacerlo de manera fácil y sencilla. Lo otro que creo es que necesitamos activar mucho nuestro pensamiento crítico. Era un poco lo que decíamos antes. Nosotros podemos avanzar un montón en desarrollar la capacidad para identificar desinformación con inteligencia artificial, lo que decíamos, los detalles, las cosas que podemos ver y demás. Y lo que necesitamos sobre todo son las ganas de identificarla. La desinformación en general, como les decía al principio, juega con todas nuestras emociones y con todos nuestros prejuicios. Es mucho más fácil que caigamos en una desinformación alineada con lo que nosotros creemos que con algo que nos queda lejos. Entonces, cuando hay una desinformación que dice que el candidato opositor es un desgraciado, yo lo voy a creer. Si me lo dicen sobre mi candidato, de repente mi espíritu crítico es enorme y digo, no, pero ¿eso de dónde viene? ¿Y quién es la fuente? ¿Y estás seguro que esto es cierto? Bueno, necesitamos desarrollar eso para los dos casos y que no nos dejemos manipular tan fácil, que simplemente porque las cosas están de acuerdo con lo que pensamos, las creemos y hasta las compartimos y ayudamos a que esa desinformación circule. Necesitamos estar mucho más pendiente para poder prender ese espíritu crítico en el momento clave en el que estamos viendo estos contenidos. Y por más que estemos relajándonos en redes y jugando y no queremos ponerle mucha cabeza, yo no digo que cada vez que uno ve cualquier contenido tiene que parar todo lo que está haciendo para hacer una mega investigación tipo Sherlock a ver si es que la foto y la imagen y si esto hay una búsqueda inversa en Google está o no está. No hace falta. Pero para las cosas que sí nos importan, para las cosas que realmente van a cambiar la forma en que pensamos algo, decimos, no, no puede ser, esto es así, es tremendo. Bueno, en esos casos sí, por lo menos démonos el tiempo y sobre todo antes de compartirlo y antes de creerlo y que pase a ser parte de la forma en que nosotros pensamos un tema, paremos un segundo, a ver, ¿tiene sentido esto? ¿Es lógico? ¿Lo vi en otro lado? ¿Es la primera vez que estoy sabiendo algo sobre esto? Y que nos preguntemos un poquito más antes de creer en la desinformación y avanzar con eso y busquemos estas técnicas y formas de generar confianza y de poder saber efectivamente qué es lo que está ocurriendo. Eso. Muchas gracias. ¿Estoy? Ahí sí. Muy, muy interesante tu charla. Y vamos a empezar con, creo que yo, es una de las partes más interesantes, que son las preguntas. Así que, por mientras que levantan la mano para que uno de nuestras personas del staff le acerque el micrófono, vamos a ir con una de las preguntas de Swapcard.
¿Qué habilidad sientes que es fundamental para poder trabajar en tu área? ¿Qué habilidad? Habilidad. Qué difícil. Capacidad de darte cuenta que estabas equivocado. Creo que es una de las más grandes. La capacidad de darte cuenta que lo que vos pensabas no era tan así. He trabajado en muchos chequeos en los que uno arranca diciendo, es obvio que esto es falso, lo hago en 5 minutos. Y a mitad de camino te das cuenta que no era tan así, que era mucho más complicado, que había que tomar en cuenta otras cosas, que había que analizar. Hablas con especialistas, te cuentan cosas y dices, no, en realidad no era tan falso. Y poder tomar eso creo que es de las cosas más importantes. Y en términos de habilidades en sí, la capacidad de comunicar. Creo que la capacidad de tomar cosas complejas y poder explicarlas de la manera más sencilla posible. No quiero decir que siempre nos salga bien, es algo que desarrollamos minuto a minuto y que estamos todo el tiempo tratando de mejorar, pero creo que es algo clave para nosotros y diría que para muchísimas áreas de trabajo en general. Pero me gusta lo que tú dices, no hay nada más terrible cuando uno dice, ¿qué tan difícil podría ser? Y esto se transformó en una tarea un poco titánica. ¿Quién tenía preguntas? ¿Quién está con el micrófono? Ya, ahí. Hola, ¿cómo estás? Una pregunta. ¿Vos crees que dentro de Internet hay mucho más bots que se hacen pasar por usuarios que los mismos usuarios reales? Por ejemplo, no sé, en Twitter, comentarios bots que te responden a cualquier noticia falsa. Bueno, eso. Qué difícil saber exacto si hay más o no. Esto es basado en sensación. Hay muchísimos bots, no creo que sean más que los usuarios reales en general. Depende, por supuesto, de la red social, de las políticas que tengan y de cuánto mantengan limpio el ecosistema. Así que depende un poco de entre lugar y lugar. Pero los bots, creo que quizás en un momento en el que se le daba mucho más atención, por ejemplo a Twitter, porque lo mencionaste, en que tipo que era trending topic, era algo que después terminaba en los diarios y terminaba en otros lugares, había más incentivo a que se generasen, a que hubiese más uso de bots para artificialmente subir el volumen de una conversación. Hoy no digo que no pase, los medios siguen poniéndole bastante atención a Twitter y demás, creo que ya no es tan intenso o ya no es tan central en esa discusión, entonces quizás hay un poco menos de incentivo a ese tipo de cosas que era donde tenían más resultado. Lo cual no quiere decir que no haya muchos trolls, que son otra cosa, pero que también circula bastante. No, que uno caiga en la discusión con un bot o con un troll y le dé más volumen a la discusión. ¿Otra pregunta más? Gracias. Una duda que me surgió con esto de la desinformación es si las VPNs, que para quien no sepa son aplicaciones que te permiten conectar en otros países, son una buena herramienta para combatir la desinformación, porque ponele que yo vivo en China, muchas páginas están bloqueadas, entonces con la VPN si son útiles para esto de la desinformación porque puedo conectarme a otros países, básicamente. Sí, digo, las VPNs, como cualquier cosa, pueden ser herramientas para todos los lados y claramente en el caso de contextos en los que no podés acceder a información por cuestiones restrictivas en un país, seguro pueden ser una súper herramienta para poder acceder a datos y a información de otros lugares. Vimos también todo lo que pasó en Brasil, por ejemplo, con X, y que en un momento creo que nunca se llegó a implementar, pero la idea de poner multas muy altas a quien usase VPNs para acceder a X cuando estaba prohibido, X Twitter, como se llame, cuando estaba prohibido en el país, también está una discusión que termina siendo una discusión política muy de fondo y que digo, va mucho más allá de esto, pero tiene que ver con la regulación de Internet y cuán global es todo esto y cuán difícil es reglamentar cuestiones a nivel de estados nacionales. Total. ¿Otra pregunta? Muy buena charla. ¿Cómo ves el panorama actual respecto a la nueva tendencia de creadores de contenidos sintéticos? Es decir, son inteligencias artificiales que se hacen pasar por personas y que tienen una comunidad de personas reales atrás. O sea, ¿cómo ves ese impacto, esa nueva tendencia en este panorama? Creo que depende un montón de cómo se use. O sea, un poco con lo que decía de cómo usar la inteligencia artificial para el bien también. Creo que todo lo que hagamos de manera transparente y clara, bienvenido. Y de hecho hay un ejemplo en Venezuela en el que usaron presentadores generados con inteligencia artificial para dar noticias como parte de un consorcio de distintos medios, justamente para proteger a los periodistas de cualquier tipo de repercusiones. Exactamente, que les podría haber llegado por parte de las autoridades. Entonces, creo que en ese sentido me parece maravilloso poder resguardar a tus periodistas y que no tengan que poner literalmente la cara y poder hacerlo a través de una inteligencia artificial y que eso permita una mayor libertad de expresión. Todo bajo el marco de que sea todo transparente y claro de quién está haciendo. Nosotros, por ejemplo, en Chequeado estamos probando un montón de
cuestiones con inteligencia artificial para acelerar nuestros procesos de trabajo, para ver si nos puede reconvertir notas, si nos puede generar notas en guiones de video que después podamos hacer más fácil, que nos acelere los procesos. En todos los casos, cuando lo usamos, somos muy transparentes de acá estuvo la inteligencia artificial, esto fue lo que hizo, para esto la usamos, y de hecho después contamos cómo nos fue por si otros quieren usarla y sepan cuál es la que mejor nos funcionó, para qué funciones y demás. Con lo cual, de ese lado, bienvenida a la experimentación y las pruebas mientras sean transparentes, creo. Siguiente pregunta. Hola, ¿cómo estás? Me gustaría saber si sabes de países que estén como problematizando esto y trabajando en regulaciones o leyes tanto contra la fake news como contra la inteligencia artificial o para regularlo. En general, lo que pasa con la desinformación y con las fake news es que las regulaciones, es muy difícil que haya una regulación. Voy de vuelta. Hay muchas regulaciones que se pasan en contra de la desinformación que terminan siendo peores todavía que la desinformación por cuánto limitan la libertad de expresión. O sea, los gobiernos que dicen, listo, vamos a terminar con la desinformación, voy a pasar una ley en la que todo el que diga algo falso va a ser penalizado con X años de cárcel o multa o lo que sea, puede parecer muy bueno, pero cuando pensás detrás de eso, ¿quién va a decidir que algo es falso? Le da un poder enorme a quien sea que está tomando esa decisión. Y nosotros, por ejemplo, como chequeadores que nos dedicamos a eso todo el día, no queremos ser los que decidamos qué se puede decir y qué no se puede decir. Nosotros queremos poder, si vos decís algo falso, vamos a salir a decir que lo que vos dijiste es falso y queremos que la gente sepa que lo que vos dijiste es falso. Pero eso no te quita a vos la posibilidad de decirlo, de repetirlo, demás. Queremos también que eso en las plataformas por ahí no circule tanto y que las plataformas no solo privilegien lo que genera más interacciones y que por lo tanto, si algo es falso y está generando muchas interacciones, no se lo premie simplemente porque está generando interacciones. Entonces, creemos que hay otras cosas que se pueden hacer, pero en general la regulación en contra de la desinformación suele venir de países más autoritarios o países que quieren tener algún tipo de injerencia en lo que se puede decir. Creo que de los más exitosos o de los que van con una lógica un poco distinta es la Unión Europea, que sí sacó una regulación que está mucho más enfocado en exigirle ciertas acciones a las plataformas y que las plataformas tengan que rendir cuentas sobre cómo van a tener que, cómo van a mitigar los efectos que puede tener la desinformación que los usuarios circulen dentro de sus plataformas, y está mucho más enfocado en eso que en regular al ciudadano que pueda llegar a decir una desinformación, y creo que eso puede ser más efectivo. Yo acá tengo una pregunta en específico, ya en relación un poco más al tiempo. ¿Cómo ves tú este proceso de chequear la inteligencia artificial con respecto a cómo convivimos con el algoritmo y el rage bait? Que es lo que tú estabas hablando, de que uno ve una boludez gigante y uno reacciona y se lo manda a 500 personas y mira esto, sí, no. Hablando de la polarización que se produce en redes sociales y el efecto que puede tener en la vida. Sé que es una pregunta compleja, pero... No, es sencillo, en 2 minutos entero. No, es un proceso súper complejo. La desinformación no es que necesariamente genere polarización, no es que necesitamos tampoco a la inteligencia artificial ni a los algoritmos para polarizarnos, veníamos bien antes también, pero es verdad que pueden ayudar y pueden generar todavía más. La desinformación en general se mezcla con otros tipos de contenidos tóxicos, o sea, la desinformación es cuando es falso, pero también hay insultos, hay agravios, hay... montaje, por ejemplo, pasa mucho en las agresiones que se hacen hacia mujeres, que se hacen montajes con imágenes porno con la cara de una persona, de una mujer, cosas por el estilo, tratando de denigrarla, que se sabe que es falsa. No es algo que esté intentando engañar a la persona, simplemente es una forma de tratar de denigrar. Exacto. Entonces, la desinformación es una técnica más entre muchas otras que usan quienes quieren inundar nuestro ecosistema con contenidos tóxicos. Y todo eso junto puede generar más polarización y puede llevarnos mucho más en ese camino, con lo cual son cosas distintas que están asociadas. Y el hecho de que los algoritmos de muchas redes sociales lo que hagan es fomentar solamente interacciones y que lo único que les importe es que a más interacción, más visibilidad le voy a dar, hace que si yo genero desinformación, que yo sé que yo soy periodista, si yo pudiese inventar cosas totalmente falsas, yo sé que puede generar emociones re fuertes. El problema es generarlo con cosas ciertas, pero con cosas falsas lo puedo hacer muy fácil, puedo hacer que te enojes, que te indignes, que te genere esperanza, que lo que sea, y eso genere muchas interacciones. Entonces, es como una forma muy fácil de burlar al sistema y terminar dándole más visibilidad a la desinformación. Y mientras eso sea lo único que se privilegie, vamos a seguir teniendo ese problema en la circulación en redes, creo. Sí. Muchas gracias. Yo creo que, por favor, un aplauso con ganas.